derechos fundamentales versus derechos humanos. Este contraste es importantísimo porque en esencia, cuando se trata de un derecho inherente, viene a ser lo mismo, es decir, a nivel nacional se reconoce como derecho fundamental y a nivel internacional se reconoce como derechos humanos. Sin embargo, esta identidad, digamos, en la esencia no es óbice para mostrar algunas diferencias respecto de su tratamiento. Entonces, empecemos con el presente versus. Número 1. En el caso de los derechos fundamentales van a tener un reconocimiento explícito o implícito en el texto constitucional de cada país. En cambio, los derechos humanos van a tener un reconocimiento explícito o implícito en los tratados internacionales de derechos humanos. Segunda diferencia, en el caso de los derechos fundamentales, desde el primer momento, desde el primer instante que la Constitución entra en vigencia, se convierten en exigencias jurídicas para el Estado. En cambio, en el caso de los derechos humanos, mientras los tratados internacionales no sean ratificados, pasan solamente por ser exigencias morales. Número 3. En el caso de los derechos fundamentales, están reconocidos para los nacionales y extranjeros dentro del territorio nacional. En cambio, cuando se habla de los derechos humanos, tienen un carácter universal, tienen un carácter transnacional, no conocen fronteras. Y por último, número 4, cuando establecemos lo referente a los derechos fundamentales, su protección va a estar a cargo de mecanismos de tutela normalmente urgente, el habeas corpus, el amparo, el habeas data. Cuando hablamos de los derechos humanos a nivel internacional, su protección es subsidiaria, es decir, se ha tenido que agotar la vía interna y aún así, agotada la vía interna, se tiene que demostrar que hay la vulneración de un derecho fundamental. Estas 4 diferencias nos permiten distinguir, de tal manera que las resumimos. Derechos fundamentales versus derechos humanos. Por el lado de los derechos fundamentales, reconocimiento explícito e implícito en la Constitución. En el caso de los derechos humanos, reconocimiento explícito e implícito en los tratados internacionales de la materia. 2. En el caso de los derechos fundamentales, desde un inicio son exigencias jurídicas para el Estado. En cambio, en el caso de los derechos humanos, mientras los tratados no sean ratificados, pasan por ser exigencias morales. Número 3. En el caso de los derechos fundamentales están reconocidos para nacionales o extranjeros residentes en el país. En el caso de los derechos humanos tienen un carácter universal y transnacional. Y por último, los derechos fundamentales tienen mecanismos de protección mediante tutela urgente. En cambio, en el caso de los derechos humanos, su protección es subsidiaria. Aguardo les pueda servir. No olvide suscribirse al canal EGACAL y ya sabe, el desarrollo amplificado de todos estos temas los encuentra en las diversas asesorías y cursos que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, que estén bien.